En 1898, el hacendado José Tomás de la Vega conoció a la institutriz María Victoria bajo circunstancias dictadas por la necesidad y el dolor. Durante 2 largos y silenciosos años, el luto por su primera esposa, Isabel, había congelado la vida en la próspera hacienda El Suspiro, levantando un muro invisible entre él y sus 2 pequeñas hijas. La llegada de María Victoria, a través de un matrimonio de conveniencia, prometía ser una solución práctica, una forma de devolverle un semblante de normalidad a un hogar carcomido por la ausencia. Sin embargo, su unión, nacida de la resignación, estaba destinada a enfrentar un desafío mucho mayor que el simple recuerdo de una mujer fallecida. Un secreto mortal, susurrado en un lecho de muerte y enterrado por el peso de la tradición, esperaba pacientemente a ser descubierto, amenazando con cambiarlo todo. ¿Cómo es posible que la verdad sobre una muerte pudiera permanecer oculta bajo el mismo techo donde una nueva vida intentaba, tímidamente, florecer? Antes de contarte cómo una simple conversación en el jardín reveló una pista que pondría a prueba el frágil lazo entre ellos, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esta revelación desencadenó, porque a veces, los fantasmas del pasado no descansan hasta que se hace justicia. El conflicto principal que se cernía sobre la hacienda no era solo la tristeza, sino la duda que envenenaba el alma de José Tomás. La versión oficial hablaba de una fiebre cerebral fulminante que se había llevado a Isabel, pero las últimas palabras de su esposa pronunciadas entre delirios pintaban un cuadro mucho más siniestro. El veneno en el jardín, había murmurado. Una traición bajo mi propio techo. Esas frases se habían convertido en la banda sonora de sus noches de insomnio, una herida que le impedía honrar su memoria o abrir su corazón por completo a la mujer que ahora ocupaba su lugar. José Tomás de la Vega, a sus 42 años, era la personificación del poder y el respeto en todo el Valle de las Sombras. Un hombre de carácter férreo, cuya presencia imponente ahora solo servía para ocultar un espíritu fracturado. Cada amanecer lo encontraba supervisando la cosecha de café con la mirada perdida, recorriendo los mismos campos que antes exploraba de la mano de Isabel. Sus días eran un ritual mecánico, una actuación para sus trabajadores y para una sociedad que esperaba de él fortaleza. Pero al caer la noche, cuando las puertas de la casona se cerraban, la máscara caía. Cenaba en un silencio sepulcral junto a sus hijas, Elena y Sofía, 2 pequeñas que habían aprendido a comunicarse con miradas y gestos, temerosas de romper la frágil calma que reinaba en la mesa. El vacío que Isabel dejó era un comensal más, uno que nadie se atrevía a nombrar. Después de la cena, su refugio era el estudio, un santuario dedicado a la memoria de su difunta esposa. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas con los libros de botánica y poesía que ella tanto amaba, pero él era incapaz de tocar uno solo. El aroma de lavanda y papel viejo que impregnaba la habitación era un recordatorio constante de lo que había perdido. Allí, rodeado de sus fantasmas, se permitía ser vulnerable, repasando una y otra vez sus últimas conversaciones, buscando una pista, una señal que hubiera pasado por alto. La comunidad, mientras tanto, no era sutil en su presión. Le insistían en que debía casarse de nuevo, no por amor, sino por obligación. Sus hijas necesitaban una madre, y la hacienda El Suspiro necesitaba un ama de llaves que restaurara el orden y la vida que la muerte se había llevado. Las niñas, Elena de 10 años y Sofía de 7, eran ecos vivientes de su madre. Ambas habían heredado sus ojos oscuros y su cabello ondulado, pero la alegría que caracterizaba a Isabel se había extinguido en ellas. Se movían por los pasillos de la enorme casa como espectros silenciosos, aferradas la una a la otra, resentidas, con un mundo que les había arrebatado a su figura central. La noticia de la llegada de una madrastra fue recibida con un temor helado. Para ellas, María Victoria no era una salvadora, sino una usurpadora, una extraña que venía a ocupar el lugar sagrado de su madre, a sentarse en su silla, a dormir en su casa. Su hostilidad no era ruidosa, sino una muralla de silencio y miradas acusadoras, un desafío constante para cualquiera que intentara cruzarla. El peso de la tradición era encarnado por la tía Carmela, hermana de la madre de Isabel,
que se había instalado en la hacienda tras la tragedia para cuidar de la familia. Era una mujer devota, de gestos medidos y palabras envueltas en una piedad asfixiante. Para ella, el pasado era un capítulo cerrado que debía dejarse en paz, y la insistencia de José Tomás en revivir los últimos momentos de Isabel era una afrenta a la voluntad divina. Tía Carmela era la guardiana de las apariencias, la que se aseguraba de que el luto se llevara con la debida solemnidad, pero también la que más presionaba a José Tomás para que contrajera segundas nupcias. Creía firmemente que el orden familiar, y por extensión el honor del apellido de la Vega, dependía de que la casa tuviera una nueva señora que impusiera disciplina y borrara las sombras. En este escenario de dolor contenido y expectativas sociales, apareció María Victoria. A sus 28 años, poseía una inteligencia y una sensibilidad que contrastaban con la rigidez del entorno al que estaba a punto de entrar. Su familia, antes prominente en la capital, había caído en desgracia tras una serie de malas inversiones de su padre, dejándola sin dote y con un futuro incierto. Trabajar como institutriz era su única opción digna, pero la propuesta de matrimonio de un hombre tan poderoso como José Tomás de la Vega era una oportunidad inesperada, un refugio seguro ante la tempestad de la incertidumbre económica. Ella no se hacía ilusiones sobre el amor. Entendía que su papel sería el de una madre para dos niñas heridas y una compañera respetable para un hombre que aún vivía anclado en el pasado. El acuerdo se selló en el salón principal de la hacienda, un espacio solemne donde los retratos de los antepasados de la Vega parecían juzgar cada palabra. No hubo cortejo ni promesas románticas, fue una conversación directa, casi un contrato. José Tomás fue brutalmente honesto, le ofreció su nombre, protección y una vida de comodidades a cambio de que ella le devolviera un hogar a sus hijas y gestionara la casa con la decencia que se esperaba. Le habló de su luto, aunque omitió la sospecha que lo carcomía. María Victoria, con la dignidad que le quedaba, aceptó los términos. Vio en sus ojos no a un hacendado imponente, sino a un hombre tan perdido y desesperado como ella. Y en ese reconocimiento silencioso, encontró una extraña forma de consuelo. La llegada de María Victoria a El Suspiro fue un evento carente de toda celebración. Mientras su carruaje avanzaba por el camino flanqueado de cafetales, pudo sentir la opulencia de la propiedad, pero también una soledad palpable que emanaba de la propia tierra. La casona, majestuosa en su arquitectura colonial, la recibió con un silencio pesado. Tía Carmela la saludó con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos, y las niñas, de pie junto a ella, la observaron con una mezcla de curiosidad y desdén, sin pronunciar una sola palabra de bienvenida. El personal de servicio la miraba con recelo, leales a la memoria de su antigua patrona. Desde el primer instante, María Victoria comprendió que no había llegado a un hogar, sino a un mausoleo donde cada objeto y cada rostro estaban impregnados del fantasma de Isabel. Los primeros meses de su matrimonio fueron un ejercicio de paciencia y contención. Dormían en habitaciones separadas, un arreglo tácito que respetaba el duelo de él y la prudencia de ella. Las comidas transcurrían en un silencio denso, roto únicamente por el tintineo de los cubiertos. José Tomás pasaba la mayor parte del tiempo en el campo o encerrado en su estudio, dejándola sola para navegar las turbulentas aguas de su nuevo rol. Sus intentos de acercarse a Elena y Sofía eran sistemáticamente rechazados. Les leía cuentos que ellas ignoraban, les ofrecía paseos por el jardín que declinaban con un movimiento de cabeza. María Victoria era una extraña en su propia casa, una reina sin reino, luchando por encontrar su lugar en una familia que se negaba a hacerle espacio, sin saber que la llave para derribar esos muros no estaba en el futuro, sino oculta en el trágico pasado, que todos se esforzaban por olvidar. María Victoria aprendió rápidamente que su rol en El Suspiro no era el de una esposa, sino el de una cuidadora de ruinas. Cada día se levantaba en la inmensa casona, con la sensación de ser una intrusa en un santuario ajeno. Los retratos de Isabel de la Vega la observaban desde las paredes con una mirada serena, casi condescendiente, mientras el personal de servicio, aunque respetuoso en la superficie, se movía a su alrededor con una lealtad inquebrantable hacia la memoria de su antigua patrona.
Intentaba introducir pequeños cambios como mover un jarrón, o sugerir un nuevo platillo para la cena, pero sus esfuerzos eran recibidos con una resistencia pasiva, un recordatorio silencioso de que ella solo estaba de paso. La casa respiraba por Isabel, vivía para Isabel, y a María Victoria solo le quedaba el aire viciado de un pasado que se negaba a morir. José Tomás, por su parte, había perfeccionado el arte de la evasión. Se levantaba antes del amanecer, cuando la niebla todavía cubría los cafetales, y no regresaba hasta que el sol se había ocultado por completo. El campo era su único refugio, un vasto dominio donde el trabajo físico y las decisiones pragmáticas le permitían silenciar los fantasmas que lo acosaban entre las paredes de su hogar. Sin embargo, incluso allí, la memoria de Isabel lo perseguía. Recordaba sus paseos juntos entre los cafetos, el sonido de su risa, mientras le señalaba una flor rara, sus sueños de expandir el cultivo hacia las laderas más altas. La tierra que le daba su riqueza y su estatus, era también un mapa de sus recuerdos más felices, un laberinto de nostalgia del que no podía escapar. Cada grano de café cosechado, era un tributo a su amor perdido, y una espina en su presente vacío. El epicentro de este luto petrificado era la habitación de Isabel, un espacio que permanecía sellado desde el día de su muerte. José Tomás había dado órdenes estrictas de que nadie, bajo ninguna circunstancia, entrara allí. La puerta, siempre cerrada, se había convertido en un monumento a su dolor. En raras ocasiones, cuando la casa estaba en silencio, y creía que nadie lo observaba, María Victoria lo veía de pie frente a ella, con la mano sobre el pomo, sin atreverse a girarlo. Imaginaba lo que había dentro, un lecho perfectamente tendido, un frasco de perfume a medio usar sobre el tocador, un libro abierto en la mesita de noche. Era un pedazo de tiempo congelado, un recordatorio tangible de que, para su esposo, la vida se había detenido hacía 2 años, y ella, la nueva señora de la Vega, vivía a la sombra de una puerta que nunca se abriría para ella. La sociedad del Valle de las Sombras, con su código no escrito de decoro y fortaleza, no tardó en juzgar el prolongado duelo de José Tomás. En la misa de los domingos, era el centro de todas las miradas. Las damas de la alta sociedad cuchicheaban tras sus abanicos, compadeciéndose de la pobre institutriz, que había heredado un marido con el corazón roto, mientras los hacendados le daban palmadas en la espalda, instándolo a ser hombre y a retomar las riendas de su vida. Para ellos, el luto tenía una fecha de caducidad. 2 años era un tiempo más que suficiente para honrar a los muertos y seguir adelante. Su incapacidad para hacerlo no era vista como una prueba de amor, sino como una debilidad, una mancha en la reputación de un hombre que debía proyectar poder y control, no una melancolía que se aferraba a él como la humedad de la selva. Tía Carmela era la principal promotora de esta represión emocional dentro de la hacienda. Con una devoción que rayaba en el fanatismo, insistía en que la mejor manera de honrar a Isabel era a través de la oración y la aceptación de la voluntad divina, no revolcándose en preguntas y tristezas inútiles. Cada vez que José Tomás mostraba un atisbo de su tormento interior, ella lo reprendía suavemente, recordándole su deber para con sus hijas y su apellido. Sus palabras, siempre envueltas en un manto de piedad, eran en realidad pequeñas dagas que lo obligaban a reprimir su dolor. Ella se había erigido como la guardiana de la memoria correcta de Isabel, la esposa perfecta, la madre abnegada, la santa. Cualquier cosa que contradijera esa imagen, como la sospecha de un veneno, era una blasfemia que debía ser silenciada a toda costa. Las niñas, por su parte, canalizaban su dolor a través de una hostilidad silenciosa pero feroz hacia María Victoria. Elena, la mayor, había asumido el rol de protectora de la memoria de su madre con una seriedad impropia de su edad. Un día, María Victoria encontró un viejo libro de cuentos de hadas en la biblioteca y se sentó con ellas en el jardín, intentando recrear un momento de normalidad. Al empezar a leer, Elena se lo arrebató de las manos. «Así no es como mamá lo leía», dijo con una voz helada, antes de levantarse y llevarse a su hermana, dejando a María Victoria sola con el libro abierto y el corazón encogido. Comprendió entonces que para ellas no era una persona, sino la prueba viviente de que su madre nunca volvería, y cada uno de sus gestos era una profanación del recuerdo que ellas atesoraban con desesperación.
El matrimonio, si es que podía llamarse así, era un desierto de intimidad. Las noches en el Suspiro eran largas y silenciosas. José Tomás y María Victoria se cruzaban en los pasillos como dos extraños que compartían un techo por obligación. Un breve buenas noches era toda la comunicación que existía entre ellos antes de que cada uno se retirara a su respectiva habitación. María Victoria se acostaba en su cama, escuchando el crujido de la madera y el canto de los grillos, sintiendo una soledad más profunda que la que había conocido en toda su vida. Se había casado para asegurar su futuro, pero se encontraba prisionera en una jaula de oro. Casada con un hombre que amaba a un fantasma, y que era incapaz de ver a la mujer de carne y hueso que dormía al otro lado del pasillo. Mientras tanto, la sospecha seguía carcomiendo a José Tomás en la soledad de su estudio. Rodeado de los libros de botánica de Isabel, se torturaba noche tras noche repasando sus últimas palabras. ¿El veneno en el jardín? ¿Una traición bajo mi propio techo? ¿A quién se refería? ¿Era el delirio de la fiebre? ¿O una confesión desesperada? A veces, se levantaba y miraba por la ventana hacia el exuberante jardín, ahora oscuro y amenazante bajo la luz de la luna. Cada planta, cada sombra, parecía ocultar un secreto. Se sentía un cobarde, por haber aceptado la versión oficial, por haber permitido que el miedo al escándalo y la presión de la familia de Isabel lo silenciaran. Este secreto no compartido era el verdadero muro que los separaba de todos, un veneno que actuaba lentamente, aislándolo en su propio infierno de dudas. María Victoria, con su aguda sensibilidad, comenzó a percibir que el dolor de su esposo era más complejo que un simple duelo. Notaba las noches en que no dormía, el sonido de sus pasos inquietos en el estudio hasta altas horas de la madrugada. Observaba la forma en que su mirada se endurecía cuando tía Carmela le servía una de sus infusiones de hierbas para calmar los nervios, o cómo su mandíbula se tensaba al escuchar el nombre de ciertos parientes de Isabel. No conocía la causa, pero intuía que había una corriente subterránea de algo oscuro y no resuelto en esa casa. Su tristeza no era la calma resignada de la pérdida, sino la agitación febril de una herida abierta y purulenta, una que todos a su alrededor se empeñaban en cubrir con un velo de silencio y normalidad forzada. Un atardecer, buscando un respiro del ambiente opresivo de la casona, María Victoria bajó al jardín de rosas, el lugar favorito de Isabel. Lo encontró allí, de pie frente a un rosal de flores blancas, con la mirada perdida. Por un instante, reunió el valor para acercarse. «Son hermosas», dijo en voz baja, refiriéndose a las rosas. Isabel decía que eran como promesas susurradas por la tierra. José Tomás se sobresaltó, como si lo hubieran sacado de un trance, la miró, y por un segundo, ella vio en sus ojos una vulnerabilidad desgarradora. Pero la máscara volvió a su lugar casi de inmediato. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó a paso rápido hacia la casa, dejándola sola entre las flores. En ese momento María Victoria entendió que el jardín no era solo un lugar de recuerdos, sino el escenario de una tragedia que él no estaba dispuesto a compartir con nadie. Aquella tarde, en el jardín de rosas, marcó un punto de inflexión para María Victoria. El rechazo abrupto de José Tomás, tan rápido y silencioso como un portazo, no la llenó de ira, sino de una profunda y helada resignación. Comprendió que no podía competir con un fantasma ni esperar que un hombre atrapado en el ámbar de su pasado se diera la vuelta para verla. Si quería sobrevivir en el Suspiro, no podía seguir esperando una invitación para pertenecer. Tenía que labrarse su propio espacio, un rincón donde el aire no estuviera tan cargado con la esencia de Isabel. Necesitaba un propósito más allá de ser la sombra de la difunta señora de la Vega, un proyecto que le permitiera respirar y sentir que, de alguna manera, estaba construyendo algo propio en medio de aquellas ruinas emocionales. Su atención se posó en el antiguo cuarto de costura de Isabel, ubicado al final del ala oeste de la casona, un lugar que nadie había tocado en 2 años. La llave, cubierta de óxido, giró con dificultad en la cerradura, y al abrir la puerta, una nube de polvo y el aroma a tela guardada y a tiempo detenido la recibieron. El cuarto era un santuario congelado. Un maniquí todavía vestía un vestido a medio terminar, hilos de colores colgaban de sus carretes y una cesta de mimbre rebosaba de retazos. A diferencia del resto de la casa, que se mantenía impecable como un museo,
Este lugar mostraba la vida interrumpida en su forma más cruda. Era un desorden honesto, un caos creativo que por alguna razón le pareció menos opresivo que el orden sepulcral del resto de la hacienda. Decidió que ese sería su proyecto. No para borrar a Isabel, sino quizás para entenderla, para conectar con la mujer que había sido más allá del retrato idealizado que todos veneraban. Empezó con una tarea sencilla: abrir las pesadas cortinas de terciopelo para dejar que la luz del sol inundara la habitación por primera vez en años. El polvo danzaba en los rayos de luz, revelando la magnitud de su abandono. Con la ayuda de una de las sirvientas más jóvenes, una muchacha llamada Ana que la miraba con más curiosidad que recelo, comenzaron a limpiar. Sacudieron alfombras, pulieron maderas y organizaron las telas, devolviéndole lentamente la vida a un espacio que parecía haber exhalado su último aliento junto con su dueña. Fue durante el tercer día de trabajo, mientras limpiaba un imponente escritorio de caoba que ocupaba una de las esquinas, cuando algo llamó su atención. El mueble era una pieza de ebanistería exquisita, lleno de pequeños cajones y compartimentos. Mientras pasaba un paño húmedo por su superficie, notó que uno de los paneles decorativos laterales no estaba perfectamente alineado. Parecía una imperfección mínima, un detalle que cualquiera pasaría por alto, pero en un mueble de esa calidad resultaba extraño. Guiada por una intuición inexplicable, presionó el panel con la punta de sus dedos. No cedió. Lo intentó de nuevo, deslizando el dedo por el borde, buscando un resorte o un mecanismo oculto. La curiosidad, por primera vez en mucho tiempo, superó su habitual cautela. Tras varios intentos, sus dedos encontraron una diminuta muesca casi invisible en la madera tallada. Al presionarla, escuchó un suave clic y el panel se deslizó hacia adentro, revelando un compartimento secreto. El corazón le dio un vuelco. No esperaba encontrar nada, y ahora se sentía como una profanadora de tumbas. Una intrusa hurgando en los secretos más íntimos de la mujer cuyo lugar ocupaba. Por un instante consideró cerrar el compartimento y olvidar lo que había visto, pero algo la detuvo. Quizás era la misma soledad que la había empujado a ese cuarto, una necesidad desesperada de encontrar una respuesta, cualquier respuesta, que le diera sentido a la atmósfera envenenada de esa casa. Con manos temblorosas, metió la mano en el oscuro hueco. Sus dedos tocaron la superficie fría y suave del cuero, extrajo el objeto con cuidado. Era un libro de tamaño mediano, encuadernado en cuero verde oscuro, sin título ni inscripción en la portada. Era pesado, de una calidad que denotaba su importancia. Al abrirlo, el aroma a flores secas y a papel antiguo llenó el aire. No era un diario, como había temido, sino un herbario. Cada página contenía una planta o una flor prensada con una delicadeza asombrosa, acompañada de una caligrafía elegante y precisa que describía su nombre científico, sus propiedades y el lugar de la hacienda donde había sido encontrada. Era el trabajo de una mente metódica y apasionada, una ventana al alma de una mujer que amaba la naturaleza con una devoción casi científica. María Victoria, que había recibido una educación esmerada que incluía nociones de botánica, se sintió fascinada. Pasó las páginas con reverencia, admirando la belleza de las orquídeas salvajes, las bugambillas y las delicadas flores de café. Era un registro íntimo del mundo que rodeaba a Isabel, un mapa de su jardín y de su mente. Se sintió por primera vez cerca de ella, no como una rival, sino como una mujer que compartía una misma sensibilidad. Vio en esas páginas a la Isabel real, no a la santa que tía Carmela describía, sino a una persona curiosa, inteligente y llena de vida. Una punzada de tristeza la invadió al pensar en todo lo que se había perdido, en la mente brillante que se había apagado tan abruptamente. Pero a medida que avanzaba, una extraña inquietud comenzó a apoderarse de ella. Entre las flores inofensivas, empezaron a aparecer plantas que ella reconocía por otras razones. Vio una página dedicada a la belladona, con sus bayas oscuras y mortales, cuidadosamente prensada junto a una nota que decía: produce fiebres y delirios si se administra en dosis incorrectas. Más adelante, encontró ricino, cuyas semillas estaban descritas como engañosamente bellas, letales al ser ingeridas. La fascinación dio paso a un escalofrío.
¿Por qué una mujer que amaba la belleza de la naturaleza se interesaría con tanto detalle en las plantas más venenosas del valle? El herbario ya no parecía un pasatiempo inocente, sino un estudio metódico de venenos. El descubrimiento que le heló la sangre llegó casi al final del libro. En una página dedicada a la adelfa, con sus hermosas flores rosadas, había una rama prensada. La adelfa, conocida en la región como el veneno de los tontos, por su belleza engañosa y su toxicidad extrema. Junto a la planta, con la misma caligrafía impecable, había una anotación que no era una descripción botánica. Era una simple fecha, escrita con una tinta ligeramente más oscura, como si hubiera sido añadida después, 14 de marzo de 1896. Y debajo, una sola frase. El primer desmayo. Carmela dice que son los nervios. El aire se volvió denso y pesado en el cuarto de costura. María Victoria tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. Recordaba haber oído a las sirvientas hablar en susurros sobre la enfermedad de la primera señora. Hablaban de cómo había comenzado con desmayos esporádicos y malestares que el médico de la familia había atribuido a la fragilidad femenina y a un cuadro nervioso. El 14 de marzo de 1896. Esa fecha era la clave. Los síntomas de Isabel no habían sido el inicio de una fiebre cerebral como decía la versión oficial. Coincidían perfectamente con los efectos de un envenenamiento lento y progresivo por adelfa. Náuseas, debilidad, confusión mental. El herbario no era una colección, era una investigación. Isabel, con su inteligencia y sus conocimientos de botánica, había estado tratando de entender lo que le estaba sucediendo. Estaba documentando su propio asesinato. El libro le quemaba en las manos. El nombre de Carmela en la anotación resonó en su mente como una campana fúnebre. La tía devota, la guardiana de la memoria, la que preparaba infusiones de hierbas para calmar los nervios de todo el mundo. De repente, su piedad parecía una máscara grotesca, su insistencia en dejar el pasado en paz, una orden para no desenterrar sus crímenes. María Victoria se sintió atrapada en una red de mentiras y apariencias. El fantasma que habitaba la casa no era el de una mujer muerta de pena, sino el de una víctima que clamaba justicia desde la tumba a través de las páginas de un libro. Y ella, la intrusa, era la única que había encontrado su mensaje. El miedo la paralizó. ¿Qué debía hacer? ¿A quién podía contárselo? Al capataz Mateo, que miraba a todos con ojos asustados, a las sirvientas, leales a la memoria de la antigua patrona y a las órdenes de tía Carmela, o a su esposo, el hombre que la mantenía a distancia, encerrado en su propio dolor. La idea de enfrentarlo la aterraba. Él la veía como una extraña, una solución de conveniencia. ¿Le creería? ¿O la acusaría de inventar historias para mancillar la memoria de su amada Isabel? Corría el riesgo de ser expulsada de la hacienda, de perder el único refugio que tenía. Pero el silencio la haría cómplice. La imagen de las niñas, Elena y Sofía, viviendo bajo el mismo techo que la posible asesina de su madre, la llenó de una determinación feroz. Con el herbario apretado contra su pecho, tomó una decisión. Tenía que decírselo a José Tomás. Era su deber, no como esposa sino como ser humano. Salió del cuarto de costura y caminó por los largos y silenciosos pasillos de la casona, cada paso resonando en la madera como un latido de tambor. El sol de la tarde proyectaba largas sombras que se retorcían en las paredes, como si los secretos de la casa estuvieran cobrando vida. Se sentía como si estuviera caminando hacia su propio juicio. No sabía si él la creería, si la protegería o si la condenaría, pero sabía que después de ese momento, nada en el suspiro volvería a ser igual. La verdad, como las plantas venenosas del herbario, era hermosa y terrible a la vez. Llegó a la puerta del estudio y se detuvo, con el corazón martillándole en el pecho. Podía oír el silencio desde dentro, un silencio denso, cargado de la presencia de él. Por un instante, la duda la asaltó de nuevo, pero pensó en Isabel, en su caligrafía precisa documentando su propio final, y supo que no podía dar marcha atrás. Sin anunciarse, giró el pomo y abrió la puerta. José Tomás estaba de espaldas a ella, mirando por la ventana hacia el jardín, la misma postura que había adoptado aquella tarde entre los rosales. Se volvió bruscamente, con el ceño fruncido por la interrupción, su mirada,
fría y distante se posó en ella, y luego en el libro que sostenía con ambas manos. «¿Qué es esto?», preguntó él. Su voz era un murmullo grave, teñido de irritación. «¿Qué haces con eso?». No hizo falta que le dijera qué era. Reconoció el libro al instante. María Victoria avanzó lentamente hacia el escritorio, y lo depositó sobre la superficie de madera pulida, abriéndolo en la página de la Adelfa. No dijo una palabra. Simplemente señaló con el dedo la fecha y la anotación. Vio cómo los ojos de José Tomás recorrían la página, primero con confusión, luego con una incredulidad que lentamente se transformó en una máscara de horror. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de dolor y rabia contenida. El color desapareció de su piel. Él levantó la vista del libro y la miró, pero esta vez no vio a una extraña. Vio a la portadora de una verdad que él había sospechado y temido durante 2 años de noches en vela. Sus defensas se derrumbaron. «El veneno en el jardín», susurró él, repitiendo las últimas palabras de Isabel, no para ella, sino para sí mismo, como si una vieja herida se hubiera abierto de par en par. «Una traición bajo mi propio techo», ella me lo dijo, y yo no la escuché. Pensé que era la fiebre. Por primera vez desde que se conocieron, José Tomás de la Vega no era el hacendado poderoso, sino un hombre roto, vulnerable, ahogándose en la culpa. En ese instante, en el silencio del estudio, rodeados por los fantasmas de Isabel, un vínculo frágil pero innegable se formó entre ellos. No era amor ni pasión, sino algo mucho más primitivo y poderoso, un secreto compartido. María Victoria había cruzado el muro invisible que los separaba, no con afecto, sino con la llave de una verdad aterradora. Él ya no estaba solo en su sospecha, y ella ya no era una intrusa en su dolor. Eran 2 personas unidas por el mismo propósito: desenterrar una mentira que había envenenado a esa familia mucho antes de que la Adelfa hiciera su trabajo. La verdadera investigación acababa de comenzar. La dinámica en la hacienda El Suspiro cambió esa misma noche, aunque nadie más lo notara. La cena transcurrió con el mismo silencio de siempre, pero ahora era un silencio diferente. Ya no era la quietud de la pena, sino la calma tensa que precede a una tormenta. María Victoria y José Tomás intercambiaron una mirada por encima de la mesa, una mirada que contenía todo lo que no podían decir. Las niñas no notaron nada, y tía Carmela siguió hablando de asuntos parroquiales con su habitual serenidad, sin saber que los 2 pares de ojos que la observaban ahora la veían de una manera completamente distinta. Cada uno de sus gestos, cada palabra amable, cada sorbo de su infusión de hierbas, estaba bajo un escrutinio mortal. El enemigo, como había susurrado Isabel, estaba bajo su propio techo, y ahora tenía un rostro. Aquella noche, el estudio dejó de ser un mausoleo para convertirse en un cuartel general. El silencio que se instaló entre ellos ya no era el de la distancia, sino el de una conspiración forzada por las circunstancias. José Tomás, por primera vez en 2 años, no sentía solo el peso del duelo, sino el fuego helado de una rabia lúcida. La culpa por su ceguera se mezclaba con una furia impotente hacia la mujer que había cuidado de sus hijas, la misma que, según todas las evidencias, le había arrebatado a su esposa. María Victoria, por su parte, ya no se sentía como una extraña. El descubrimiento la había anclado a la historia de esa familia de una manera irrevocable. Observaba a su marido, viendo cómo la tristeza se transformaba en una determinación sombría, y comprendió que su matrimonio de conveniencia acababa de adquirir un propósito terrible y unificador. Decidieron, en un pacto sellado sin palabras, que la prudencia sería su única arma. Confrontar a tía Carmela sin pruebas irrefutables sería un suicidio social y quizás literal. Ella era una figura respetada, la encarnación de la piedad y el decoro en el valle. Acusarla de asesinato sería visto como la locura de un viudo atormentado y la malicia de una usurpadora. Necesitaban más que las anotaciones de un herbario. Necesitaban entender el porqué. ¿Qué clase de resentimiento o locura podría llevar a una mujer a envenenar a su propia sobrina, de una manera tan cruel y metódica? Acordaron observar, escuchar y esperar. Fingirían que nada había cambiado,
manteniendo la fachada de normalidad mientras, en la sombra, desenterraban los huesos de una verdad que todos se habían esforzado por mantener enterrada. A partir de ese día, José Tomás comenzó a ver a María Victoria con otros ojos. Ya no era simplemente la institutriz que había contratado para cuidar de sus hijas, ni la esposa nominal que ocupaba una habitación al otro lado del pasillo. Era una mujer de una inteligencia y una valentía que lo desarmaban. La observaba moverse por la casa, interactuando con tía Carmela con una calma y una cortesía que ocultaban la tensión mortal que ahora existía entre ellas. Veía la forma en que manejaba la hostilidad de las niñas, con una paciencia que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Un sentimiento nuevo y desconcertante comenzó a brotar en su interior: la gratitud. Y con la gratitud, un respeto que se sentía peligrosamente cercano a la admiración. Su investigación encubierta comenzó de manera sutil. José Tomás, bajo el pretexto de organizar los viejos registros de la hacienda, empezó a llamar a su estudio a los sirvientes más antiguos, aquellos que habían estado presentes durante los últimos meses de vida de Isabel. Les hacía preguntas aparentemente nostálgicas sobre cómo era ella, sobre sus rutinas, sobre sus quejas. Buscaba cualquier detalle, cualquier recuerdo, que pudiera corroborar lo que el herbario sugería. Habló con la cocinera sobre los apetitos cambiantes de Isabel, con el jardinero sobre las plantas que tía Carmela solía recoger, y con las doncellas sobre los remedios herbales que la tía preparaba con tanto esmero para su sobrina enferma. Cada conversación era una pieza más en un rompecabezas macabro. María Victoria, mientras tanto, se convirtió en la observadora silenciosa dentro de la casa. Su misión era vigilar a tía Carmela, un juego peligroso de apariencias y sonrisas forzadas. Notaba cada infusión que preparaba, prestando atención a las hierbas que usaba. Se fijaba en los libros que leía en la biblioteca, en las cartas que recibía, en las conversaciones que mantenía en voz baja con ciertos parientes. Era un trabajo agotador que requería una vigilancia constante. Vivía con el miedo perpetuo de ser descubierta, de que una mirada demasiado larga o una pregunta inoportuna delatara sus sospechas. La piedad de tía Carmela, que antes le parecía asfixiante, ahora se le antojaba siniestra, la máscara perfecta para ocultar un corazón lleno de veneno. Una noche, agotada por la tensión, María Victoria se refugió en la biblioteca, buscando consuelo en los libros. José Tomás la encontró allí, con la mirada perdida entre las estanterías. En lugar de retirarse a su estudio como de costumbre, se acercó y le ofreció una taza de café recién hecho, un gesto simple pero cargado de significado en una casa donde las infusiones de hierbas se habían vuelto sospechosas. Se sentaron en silencio por un momento, hasta que él rompió el hielo. A Isabel le encantaba este lugar, dijo, su voz desprovista de la angustia habitual. Decía que los libros eran portales a vidas que nunca podríamos vivir. Por primera vez, le hablaba de su esposa no como un fantasma, sino como una persona, compartiendo un recuerdo feliz en lugar de un dolor. Este nuevo frente unido entre José Tomás y María Victoria no pasó desapercibido para las niñas. Elena y Sofía, agudas observadoras de la atmósfera de la casa, notaron el cambio. Veían a su padre y a su madrastra hablando en voz baja en el estudio, intercambiando miradas que no sabían interpretar. El muro de hielo que los separaba parecía estar derritiéndose, y esto, en lugar de traerles consuelo, las llenó de una nueva ansiedad. Para Elena, en particular, esta cercanía era una traición. Sentía que su padre estaba reemplazando a su madre, no solo en el hogar, sino en su corazón. Su resentimiento hacia María Victoria se intensificó, viéndola ya no solo como una usurpadora, sino como la causa de que el recuerdo sagrado de su madre comenzara a desvanecerse. El herbario se convirtió en el centro de sus noches. Después de que todos en la casa se hubieran retirado a sus habitaciones, se reunían en el estudio a la luz de una lámpara de aceite. Pasaban horas analizando cada página, cada anotación, buscando patrones, pistas ocultas entre las flores prensadas. Este trabajo meticuloso se convirtió en un ritual íntimo, un espacio donde podían bajar la guardia. Sus manos se rozaban al pasar una página, sus cabezas se inclinaban juntas sobre una descripción botánica. En la quietud de la noche,
rodeados por los secretos de una mujer muerta, estaban construyendo una conexión tan profunda como peligrosa, una intimidad forjada en la búsqueda de justicia. Fue en una de esas noches cuando José Tomás finalmente se derrumbó, con el herbario abierto sobre la mesa, le confesó a María Victoria la magnitud de su culpa. Le contó cómo Isabel, en sus últimas semanas, había intentado hablarle de sus miedos, de sus sospechas de que alguien la estaba lastimando. Le habló de cómo él, convencido por el médico, y por la propia tía Carmela, había atribuido sus palabras a los delirios de la fiebre. Me suplicó que la creyera, dijo con la voz rota, y yo le dije que descansara, que todo estaba en su cabeza. La dejé sola con su asesina. María Victoria no ofreció palabras de consuelo vacías. Simplemente se sentó a su lado en silencio, ofreciéndole la fuerza de su presencia, un ancla en su tormenta de remordimiento. La transformación en la hacienda comenzó a ser notada por la sociedad del valle. En las reuniones sociales y en la misa del domingo, la gente cuchicheaba al ver a José Tomás. El hombre que durante 2 años había sido una sombra de sí mismo, ahora se mostraba más presente, más alerta. Lo veían conversar con su nueva esposa, no con la formalidad de un acuerdo, sino con una complicidad que intrigaba a todos. Algunos lo celebraban, aliviados de ver que por fin superaba su luto. Pero otros, especialmente los parientes lejanos de Isabel, lo veían con malos ojos. Consideraban que su rápida recuperación era una falta de respeto a la memoria de la difunta, y que la influencia de la institutriz advenediza era la causa de este olvido imperdonable. El punto de quiebre público ocurrió un domingo después de la misa. Una prima de Isabel, una mujer de lengua afilada y reputación de chismosa, se acercó a María Victoria en el atrio de la iglesia. Con una sonrisa venenosa, le comentó en voz alta, para que todos la oyeran: «Es un alivio ver que el pobre José Tomás ha encontrado consuelo tan pronto. Algunos corazones parece sanan más rápido que otros». El insulto velado hizo que María Victoria enrojeciera, pero antes de que pudiera responder, José Tomás, que lo había oído todo, se interpuso entre ellas. «Mi esposa», dijo con una voz fría y cortante que silenció las conversaciones a su alrededor, «me ha devuelto la fuerza para buscar la verdad, no para olvidar el pasado. Le agradecería que mostrara el respeto que su posición merece». Fue una declaración de guerra. María Victoria por su parte luchaba con un torbellino de emociones contradictorias. La cercanía con José Tomás, la vulnerabilidad que compartían en secreto, había despertado en ella sentimientos que nunca esperó tener. Veía al hombre detrás del hacendado, un alma herida luchando por la justicia, y se descubrió admirándolo, preocupándose por él, sintiendo por él un afecto que iba más allá de la lealtad de una aliada. Pero este sentimiento naciente la llenaba de culpa. ¿Cómo podía permitirse sentir algo por un hombre que aún amaba a su difunta esposa? ¿Era su conexión real, o simplemente un producto del trauma compartido? Se sentía como si estuviera construyendo su felicidad sobre la tumba de otra mujer. José Tomás no era ajeno a este conflicto. El respeto que sentía por María Victoria se estaba transformando en algo más profundo, un calor en el pecho que no había sentido en años. Su inteligencia, su coraje y su empatía incondicional eran un bálsamo para su alma herida. Pero cada vez que se permitía sentir esa calidez, la imagen de Isabel aparecía en su mente, y la culpa lo consumía. Sentía que al abrir su corazón a María Victoria, estaba traicionando la memoria de la mujer que no había sabido proteger. Amar de nuevo se sentía como el último fracaso, una admisión de que no solo no había podido salvar a Isabel, sino que ahora estaba dispuesto a reemplazarla. El amor y la lealtad se habían convertido en enemigos dentro de su propio corazón. El peligro en la casa se hizo más palpable. Una tarde, mientras revisaban el herbario en el estudio con la puerta entornada, oyeron los pasos de tía Carmela acercándose por el pasillo. Con un movimiento rápido y coordinado, María Victoria escondió el libro bajo una pila de mapas mientras José Tomás se levantaba para interceptarla en la puerta. Carmela los miró con sus ojos pequeños y penetrantes, una sonrisa amable en los labios. Solo venía a ver si necesitaban algo. «Pasan tanto tiempo aquí encerrados», dijo. Su tono era casual, pero su mirada recorrió cada rincón de la habitación. El encuentro fue breve pero les dejó un escalofrío. Ella sospechaba,
El juego se estaba volviendo más peligroso, y sentían que el tiempo se les agotaba. Impulsado por un recuerdo repentino, José Tomás se dirigió a la biblioteca, a la sección de poesía que Isabel tanto amaba. Recordó un libro en particular, una antología de poetas románticos que ella leía sin cesar en sus últimos meses. Lo encontró en su lugar de siempre, cubierto por una fina capa de polvo. Al abrirlo, algo cayó de entre sus páginas. No era una flor venenosa, sino una simple gardenia prensada, la flor favorita de Isabel. Junto a ella, había un pequeño trozo de papel doblado. Con manos temblorosas, lo desdobló. No era una carta, sino una nota escrita con la caligrafía apresurada de Isabel, muy diferente a la caligrafía metódica del herbario. Llevó la nota al estudio y la leyó junto a María Victoria. Las palabras eran crípticas, casi un delirio. La mano que mece la cuna es la misma que prepara la taza. La dulzura esconde la amargura. Él no me cree. Cree en la piedad de la serpiente. Tengo miedo. No era una acusación directa, pero era una confirmación inequívoca de su terror. La taza era, sin duda, una referencia a las infusiones de tía Carmela. La piedad de la serpiente era una descripción escalofriante de la tía. La nota era la voz de Isabel desde la tumba, un último grito de ayuda que había llegado 2 años tarde. La evidencia era ahora abrumadora, pero seguía siendo circunstancial. El peso de este conocimiento se volvió insoportable. Las cenas en la hacienda se convirtieron en una tortura psicológica. Se sentaban a la mesa, obligados a compartir el pan con la mujer que sabían que era una asesina, sonriendo, asintiendo, manteniendo una conversación trivial mientras por dentro gritaban. Las niñas, ajenas a la verdad pero sensibles a la tensión, se volvieron aún más retraídas. Elena, en particular, dirigía miradas de puro odio a María Victoria, culpándola de la atmósfera opresiva que se había apoderado de su hogar. La casa que una vez fue un santuario de dolor, ahora era un campo de batalla silencioso donde cada palabra y cada mirada eran un arma. José Tomás y María Victoria sabían que no podían seguir así. La farsa los estaba destrozando y poniendo a todos en peligro. Tenían el herbario, tenían la nota, tenían los testimonios indirectos de los sirvientes, pero les faltaba la pieza clave. Una prueba directa o un testigo que pudiera confirmar sus sospechas sin lugar a dudas. Sabían que solo había una persona en toda la hacienda que podría haber visto algo. Alguien que conocía los secretos del jardín y de la casa mejor que nadie, pero cuyo miedo y lealtad lo mantenían en silencio. Su atención se centró en Mateo, el capataz. Comprendieron que su siguiente paso, el más arriesgado de todos, sería confrontarlo. Tenían que hacerle hablar, costara lo que costara. La decisión de confrontar a Mateo se tomó en el silencio del estudio, no con palabras, sino con una mirada compartida sobre la nota arrugada de Isabel. Era un riesgo inmenso. Mateo era un hombre del campo, leal por naturaleza, pero también temeroso de la autoridad, y la autoridad en la casa, durante los últimos años, no había sido solo la de José Tomás, sino también la sutil y omnipresente influencia de tía Carmela. Sabían que si lo abordaban de manera equivocada, él se cerraría para siempre, llevándose a la tumba cualquier verdad que conociera. Tenían que elegir el momento y el lugar con el cuidado de un cazador que acecha a su presa. Un lugar lejos de los oídos curiosos de la casona, donde las paredes parecían tener memoria y los pasillos susurraban secretos. El lugar elegido fue el viejo establo de café, una estructura de madera y teja al borde de la plantación, donde el olor a grano seco y a tierra húmeda se mezclaba en el aire. Esperaron hasta el atardecer, cuando los jornaleros ya se habían retirado y la única luz provenía de las lámparas de aceite que colgaban de las vigas. José Tomás había enviado a un mozo a buscar a Mateo, con el pretexto de revisar unos registros de la cosecha. Cuando el capataz llegó, su rostro curtido por el sol estaba marcado por la confusión. Vio a José Tomás y a María Victoria esperándolos solos, en medio de las sombras danzantes, y una expresión de cautela inmediata se apoderó de sus facciones. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que se podía palpar. Mateo era un hombre encorvado no solo por la edad, sino por el peso de una vida de trabajo y lealtades no cuestionadas. Se quitó el sombrero con un gesto de respeto, sus ojos moviéndose con nerviosismo entre el patrón y su nueva esposa. «Me mandó llamar, patrón. ¿Sucede algo con la cosecha?
preguntó. Su voz era un murmullo ronco, un intento de aferrarse a la normalidad en una situación que claramente no lo era. José Tomás no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se estirara, permitiendo que la inquietud de Mateo creciera. Luego, con una voz tranquila pero firme, dijo: «No es la cosecha, Mateo, es sobre Isabel». El nombre de la difunta patrona, pronunciado en la penumbra del establo, pareció absorber todo el aire del lugar. José Tomás comenzó con cuidado, apelando a los años de servicio y a la lealtad que Mateo siempre había profesado a su familia. Le habló de Isabel, no como la señora de la hacienda, sino como la mujer que caminaba por los cafetales, que conocía el nombre de los hijos de cada trabajador, que se preocupaba por sus dolencias. Tú la conociste bien, Mateo, la viste crecer, sabías cuándo estaba feliz y cuándo algo la atormentaba, dijo, su voz cargada de una nostalgia dolorosa. Mateo asentía lentamente, con la mirada fija en el suelo polvoriento, como si temiera que sus ojos lo delataran. Era una buena mujer, patrón. Un alma buena, respondió, su voz apenas audible. Fue María Victoria quien dio el siguiente paso. Su presencia era una calma inesperada en medio de la tormenta. Se acercó a la mesa donde José Tomás había colocado el herbario y lo abrió. Isabel era también una mujer muy inteligente, Mateo, dijo con suavidad. Le gustaba estudiar las plantas, las buenas y las malas. Deslizó el libro abierto hacia él, mostrando la página de la adelfa. Mateo levantó la vista, y sus ojos se posaron en la flor prensada. Un temblor casi imperceptible recorrió su cuerpo. Su rostro, que había sido una máscara de lealtad servil, se contrajo en una mueca de puro pavor. Yo no sé nada de eso, señora. Yo solo me ocupo del campo, balbuceó, retrocediendo un paso. El capataz comenzó a negar con vehemencia, sus palabras tropezando unas con otras. Juró por su honor, por la memoria de sus padres, que él nunca había visto nada extraño, que la señora Isabel había enfermado como enferma la gente, por voluntad de Dios. Era la respuesta esperada, la muralla de miedo que habían anticipado. Pero José Tomás ya no era el hombre paralizado por el duelo. La rabia y la necesidad de justicia le dieron una fuerza que no sabía que poseía. Sacó la nota de Isabel de su bolsillo y la puso sobre el herbario. Ella tenía miedo, Mateo. Y nadie la escuchó. Nadie la protegió. Ni siquiera yo, dijo, su voz quebrándose por primera vez. Pero tú estabas aquí. Tú lo ves todo en esta hacienda. Te lo ruego, no por mí sino por ella, ayúdame a entender. La combinación de la evidencia, la súplica desesperada de su patrón y la mención directa del miedo de Isabel, fue demasiado para el viejo capataz. Sus hombros se hundieron, y el muro de negación se desmoronó en un instante. Fue como si un dique que había contenido 2 años de culpa y terror se rompiera. Las lágrimas comenzaron a surcar las arrugas de su rostro, gruesas y silenciosas. Se cubrió la cara con sus manos callosas, y un sollozo ahogado sacudió su cuerpo. «Perdóneme, patrón, perdóneme», repitió una y otra vez, su voz rota por la angustia. José Tomás y María Victoria esperaron, sabiendo que la verdad, finalmente, estaba a punto de salir a la luz. Cuando Mateo finalmente pudo hablar, su confesión salió a borbotones, una mezcla caótica de recuerdos y remordimientos. Contó cómo había visto a tía Carmela en varias ocasiones, no una, sino muchas, recolectando flores de adelfa en la parte más alejada del jardín, cerca del arroyo, donde nadie solía ir. Dijo que le pareció extraño, ya que todos en el campo sabían que esa planta era veneno puro. La primera vez que la vio le preguntó qué hacía con ellas, y ella, con su sonrisa piadosa, le había respondido que eran para un tónico especial, una receta antigua para purificar la sangre y calmar el espíritu atormentado, una explicación que, en su momento, él había aceptado por respeto. Pero luego, a medida que la salud de Isabel se deterioraba, la sospecha comenzó a roerlo. Veía a Carmela preparar las infusiones con un cuidado casi ritual, siempre insistiendo en ser ella misma quien se las llevara a la habitación de su sobrina. Recordó una tarde en particular, poco antes de la muerte de Isabel.
La había oído murmurar para sí misma mientras machacaba hierbas en un mortero en la cocina. Las palabras que escuchó le helaron la sangre. La mancha debe ser limpiada. El linaje debe permanecer puro. En ese momento, comprendió la monstruosidad que estaba presenciando, pero el miedo lo paralizó. Tía Carmela no era solo la tía de la patrona, era una figura de poder, emparentada con las familias más influyentes del valle. Denunciarla sin pruebas lo habría destruido a él y a su familia. El silencio que siguió a su confesión fue más pesado que cualquier palabra. La verdad estaba allí, desnuda y horrible, flotando en el aire polvoriento del establo. No había duda. Tía Carmela, movida por una retorcida obsesión con la pureza y los celos, había asesinado a su propia sobrina bajo el disfraz de la piedad y el cuidado. José Tomás no sintió el alivio de la confirmación, sino una ola de náusea y un frío que le caló hasta los huesos. Se apoyó en un poste de madera, el rostro pálido como la cera. El fantasma que lo había atormentado durante 2 años, finalmente tenía un nombre y un rostro, y era el de la mujer que cada noche se sentaba a su mesa, y les daba las buenas noches a sus hijas. Dejaron a Mateo en el establo, un hombre roto por su confesión. Después de prometerle protección, el camino de regreso a la casona fue un trance. La luna llena iluminaba los cafetales, pintando el paisaje de plata y sombras, pero ellos no veían la belleza, solo el veneno que se escondía en cada rincón de su mundo. La hacienda, que antes era un símbolo de su legado y su prosperidad, ahora se sentía como una tumba, un escenario de una traición inimaginable. Al entrar en el estudio, y cerrar la puerta, la fachada de fortaleza que José Tomás había mantenido durante toda la confrontación, se derrumbó por completo. Se desplomó en el sillón de cuero, el mismo donde Isabel solía leer, y se cubrió el rostro con las manos. Los sollozos que lo sacudieron no eran de tristeza, sino de una agonía cruda y violenta. Era el sonido de un hombre que finalmente se enfrentaba a la magnitud de su propio fracaso. Lloraba por la muerte de Isabel, pero más aún, lloraba por su vida, por el terror que ella debió haber sentido en sus últimos meses, rodeada de rostros familiares, sin que nadie, y especialmente él, su esposo, la creyera. Ella me lo dijo, susurró entre sollozos, las palabras ahogadas por el dolor, me suplicó. Dijo que sentía un fuego extraño en las venas después de tomar las infusiones de Carmela. ¿Y yo? Yo le dije que eran los nervios, que confiara en su tía. Esta era la verdad que había estado evitando, la culpa que lo había mantenido prisionero mucho más que el propio luto. No era solo el dolor de la pérdida, era la vergüenza de no haberla protegido, de haberla abandonado en su momento de mayor necesidad, de haber sido sordo a su desesperación. La dejé morir sola, María Victoria. La dejé en manos de su asesina mientras le decía que todo estaría bien. El estudio, que había sido un santuario para su dolor, se convirtió en una sala de tortura donde cada libro y cada objeto eran testigos silenciosos de su ceguera. La rabia contra Carmela era inmensa, pero palidecía ante el odio que sentía hacia sí mismo en ese momento. María Victoria no se movió. Permaneció de pie junto a él, dejando que el torrente de dolor fluyera sin interrupción. No había palabras que pudieran consolar una herida tan profunda. Cualquier intento de minimizar su culpa habría sido un insulto a su sufrimiento. Simplemente esperó, ofreciéndole el ancla de su presencia silenciosa en medio de su huracán personal. Cuando los sollozos finalmente comenzaron a amainar, convirtiéndose en un temblor agotado, ella se acercó y, con un gesto lleno de una ternura que ninguno de los dos esperaba, le puso una mano en el hombro. No fue un gesto de esposa, ni de consuelo formal, fue un acto de pura y simple humanidad. José Tomás levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, rojos e hinchados, se encontraron con los de ella. Y fue entonces, en medio de las ruinas de su mundo, que la vio de verdad por primera vez. No como la institutriz, no como la solución a un problema, no como la sombra de Isabel. Vio a María Victoria, la mujer que había entrado en su infierno personal con una dignidad silenciosa, la que había tenido el coraje de buscar la verdad donde él solo había encontrado parálisis, la que ahora se mantenía a su lado mientras su alma se hacía pedazos. Vio su fuerza, su compasión, su inteligencia, y sintió una oleada de gratitud tan abrumadora que lo dejó sin aliento. Usted, comenzó a decir, su voz era un susurro ronco, quebrado.
Usted no tenía por qué hacer nada de esto. Podría haber vivido aquí, cumpliendo con su parte del trato, ignorando las sombras. Pero no lo hizo. La miró, y en esa mirada había una vulnerabilidad y una admiración que nunca antes le había mostrado. Usted le ha devuelto la voz a Isabel. Me ha devuelto el derecho a luchar por ella. Me ha salvado de mí mismo. En ese instante, el matrimonio de conveniencia murió, y en su lugar, sobre el terreno devastado por la verdad, algo nuevo y frágil comenzó a nacer. No era amor en el sentido romántico de la palabra, no todavía, era algo más profundo, más elemental. Era el reconocimiento de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad, y que, juntas, habían decidido caminar hacia una luz incierta. La culpa de José Tomás no desapareció, ni tampoco el fantasma de Isabel, pero ya no estaban solos en esa habitación. El secreto que los había unido en la investigación, ahora los unía en el dolor y en la promesa de justicia. María Victoria no retiró la mano. Su toque era firme, un recordatorio de que aunque el pasado había sido una tragedia, el futuro, por primera vez en mucho tiempo, era algo que podían enfrentar juntos. Aquella noche no durmieron. Se quedaron en el estudio, planeando, hablando en voz baja, reconstruyendo los hechos, una y otra vez. No ya como una investigación, sino como un requiem. Él le contó historias de Isabel, de su risa, de sus sueños, y ella lo escuchó, permitiéndole por fin honrar su memoria de una manera honesta, despojada de la mentira que la había profanado. Y al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, no eran el hacendado y la institutriz. Eran dos personas unidas por una verdad terrible, dos guerreros preparándose para la batalla final. La justicia para Isabel estaba por llegar, y tía Carmela no sabría lo que se le venía encima. El amanecer que siguió a la confesión de Mateo no trajo consigo la luz, sino la fría y pesada certidumbre de lo que debían hacer. El desayuno fue una farsa macabra, una obra de teatro representada para una sola espectadora, que aún no sabía que el telón estaba a punto de caer sobre ella. Tía Carmela, ajena a la tormenta que se había desatado, repartía sonrisas y bendiciones, preguntando a José Tomás si había descansado bien, comentando sobre el rocío que cubría sus amados rosales. Él y María Victoria respondían con monosílabos, sus rostros eran máscaras de cortesía, que apenas contenían la repulsión y la furia. Sabían que no podían posponerlo más. La justicia, por tardía que fuera, no podía esperar otro día. Acordaron que la confrontación se llevaría a cabo en el estudio, el mismo lugar donde la verdad había salido a la luz, un espacio que se transformaría de santuario a tribunal. Después del desayuno, José Tomás, con una calma gélida que le costó hasta la última gota de su voluntad, le pidió a tía Carmela que lo acompañara al estudio para discutir unos asuntos familiares urgentes. Ella lo siguió, complacida, probablemente asumiendo que él finalmente buscaría su consejo sobre el manejo de la hacienda o la educación de las niñas. Al entrar la encontró a María Victoria de pie junto al escritorio, con el herbario y la nota de Isabel dispuestos sobre la madera pulida como pruebas en un juicio. La sonrisa de Carmela se congeló en sus labios. La atmósfera en la habitación era tan densa y fría como el aire de una cripta. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave pero definitivo, sellando su destino dentro de esas cuatro paredes. El tiempo de las mentiras había terminado. José Tomás no levantó la voz. Su tono era monótono, desprovisto de toda emoción, lo que lo hacía aún más aterrador. Mateo nos lo contó todo, tía, dijo, y cada palabra cayó en el silencio como una piedra en un pozo profundo. Nos habló de la adelfa, de las infusiones, de las palabras que susurrabas cuando creías que nadie te oía. Colocó un dedo sobre la nota de Isabel. Y ella también nos lo contó, a su manera. Tía Carmela intentó reaccionar con su habitual indignación piadosa, abriendo la boca para lanzar una acusación de blasfemia, de ingratitud, de cómo aquella advenediza le había envenenado la mente. Pero al ver la mirada de acero en los ojos de José Tomás y la evidencia irrefutable sobre la mesa, su fachada se resquebrajó. Por un instante, el pánico desnudo se reflejó en sus ojos, pero fue reemplazado casi de inmediato por algo mucho más escalofriante, una convicción gélida y retorcida. Isabel era débil, sisió,
su voz perdiendo toda su dulzura fingida. No era digna de llevar el apellido de la Vega. Su sangre no era lo suficientemente fuerte. Estaba manchando nuestro linaje con su melancolía y sus nervios. Su confesión no fue un arrebato de culpa, sino una justificación delirante. Se veía a sí misma no como una asesina, sino como una purificadora, una guardiana del honor familiar que había extirpado un mal necesario. Yo hice lo que se tenía que hacer. Lo hice por esta familia. Por ti, José Tomás, para que pudieras tener una esposa fuerte y descendencia pura. En ese momento, comprendieron que no estaban frente a una mujer malvada, sino frente a la locura vestida de devoción. La decisión de José Tomás fue tan rápida como implacable. Entregarla a las autoridades habría significado un escándalo que destruiría el apellido que Carmela, en su locura, había intentado proteger. La memoria de Isabel sería arrastrada por el lodo de un juicio público, y sus hijas quedarían marcadas para siempre. La justicia, por lo tanto, sería privada, pero no por ello menos severa. Esa misma tarde, sin darle tiempo a empacar más que una pequeña maleta con lo indispensable, tía Carmela fue escoltada por 2 de los hombres de confianza de José Tomás hasta un carruaje que le esperaba. No se le permitió despedirse de las niñas. Su destino era un convento lejano y austero en las montañas, un exilio de por vida, donde pasaría el resto de sus días rodeada de un silencio que ya no podría llenar con sus mentiras piadosas. Su destierro fue tan silencioso como sus crímenes. El personal de la hacienda observó su partida desde las ventanas, en un silencio atónito y temeroso. Nadie hizo preguntas. La versión oficial que se esparció fue que la tía había sentido un llamado divino tardío y había decidido dedicar su vida a la oración. Era una mentira piadosa para proteger a los inocentes. Una última capa de tierra sobre una tumba que por fin podía cerrarse. Mientras el carruaje se alejaba por el camino polvoriento, desapareciendo entre los cafetales, un peso pareció levantarse de la hacienda, el suspiro. El aire se sentía más ligero, el sol más brillante. La presencia venenosa que había impregnado cada rincón de la casa durante años, finalmente había sido purgada, dejando tras de sí un vacío que, por primera vez, no se sentía como una pérdida, sino como una oportunidad. La tarea más difícil vino después, hablar con las niñas. José Tomás la sentó en el salón, con María Victoria a su lado, no como una intrusa sino como un pilar de apoyo. Con una honestidad brutal pero cuidadosa, les contó una versión de la verdad que pudieran comprender. Les explicó que su madre no había muerto por una simple fiebre, sino que su tía Carmela, en su tristeza y confusión, le había dado medicinas equivocadas que la habían enfermado hasta morir. Evitó la palabra veneno, pero no ocultó la traición. Elena lo escuchó con los ojos muy abiertos, su rostro una máscara de incredulidad y horror. La mujer que la había consolado, que le había secado las lágrimas, era la causa de su orfandad. Su mundo, ya fracturado, se hizo añicos. En medio de su confusión y dolor, Elena no se volvió hacia su padre, paralizado por su propia culpa, sino que, en un gesto instintivo y desesperado, buscó la mano de María Victoria. No fue un acto de afecto, sino de necesidad. En ese instante, María Victoria dejó de ser la madrastra, la usurpadora. Se convirtió en la única figura adulta y segura, en una habitación llena de fantasmas y verdades aterradoras. Sofía, la más pequeña, simplemente se acurrucó junto a ella, buscando refugio en su calor. El muro de hostilidad que las niñas habían levantado durante meses, se derrumbó, no por amor, sino por la necesidad compartida de sobrevivir a una verdad que era demasiado grande para cualquiera de ellos por separado. El proceso de sanación de la familia, el verdadero, acababa de comenzar. Los días que siguieron fueron de una purga simbólica. La primera y más importante decisión fue abrir la habitación de Isabel. José Tomás no lo hizo solo. Le pidió a María Victoria que lo acompañara. Juntos giraron la llave y entraron en la cápsula del tiempo. El aire estaba viciado, el perfume de lavanda se había vuelto rancio. No fue un momento de lágrimas, sino de una liberación solemne. Con la ayuda de las niñas, comenzaron a empacar las pertenencias de Isabel. Cada vestido, cada libro, cada objeto fue tratado con respeto.
guardado en baúles que serían almacenados, no como un santuario intocable, sino como el recuerdo de un amor que fue real y hermoso, antes de que la mentira lo profanara. Decidieron transformar la habitación. Ya no sería un mausoleo, sino un cuarto de juegos para Elena y Sofía, un lugar lleno de luz, risas y futuro. Pintaron las paredes de un color claro, quitaron las pesadas cortinas de terciopelo y dejaron que el sol inundara el espacio. Al hacerlo no estaban borrando a Isabel, sino liberándola. Estaban permitiendo que su memoria viviera no en el dolor de su ausencia, sino en la felicidad de sus hijas. Fue un acto de sanación colectivo, una declaración de que la vida en el suspiro, finalmente, después de 2 largos años, iba a continuar. La casa por primera vez comenzaba a sentirse como un hogar de nuevo. La noticia de la abrupta partida de tía Carmela se extendió por el Valle de las Sombras como un reguero de pólvora, y la versión oficial no convenció a nadie. La familia de Isabel, que ya veía a María Victoria con recelo, se volvió abiertamente hostil. Los cuchicheos en la iglesia y en el mercado se convirtieron en acusaciones veladas. Culpaban a la institutriz advenediza de haber sembrado la discordia, de haber alejado a José Tomás de la familia de su difunta esposa. Lo acusaban de deshonrar la memoria de Isabel al permitir que una extraña purgara la casa de sus seres queridos. La sociedad que antes lo presionaba para que se casara, ahora lo juzgaba por haberlo hecho. José Tomás enfrentó la tormenta con una fortaleza que ni él mismo sabía que poseía. En lugar de esconderse, se mostró en público con María Victoria a su lado, su mano firmemente en la de ella, un gesto que era tanto una muestra de afecto como un desafío. Defendió su honor y el de su esposa con una ferocidad que silenció a los más críticos. Ya no era el hombre atormentado por las dudas, sino un hombre que había encontrado la verdad y estaba dispuesto a proteger a la familia que le quedaba, sin importar el costo social. Esta defensa pública no solo solidificó su vínculo con María Victoria, sino que también le mostró a sus hijas que su padre había vuelto, que el hombre fuerte y protector que recordaban no se había ido para siempre. La relación entre José Tomás y María Victoria floreció en el terreno fértil de la verdad compartida. La intimidad que habían forjado en secreto durante la investigación se transformó en un afecto profundo y sereno. Una noche él la encontró en la biblioteca, leyendo a la luz de una lámpara. En lugar de retirarse a su estudio, se sentó a su lado. No hablaron de la tragedia, ni del pasado. Hablaron de libros, de sueños, de cómo imaginaban el futuro de los cafetales. Fue una conversación normal, la primera que tenían, y en esa normalidad encontraron una paz que no habían conocido. Ya no dormían en habitaciones separadas. Su unión, nacida de la conveniencia, se había convertido en un refugio mutuo, un amor maduro construido sobre los cimientos del respeto y la admiración. Unos meses más tarde, en una tarde soleada, la familia entera salió al jardín. José Tomás llevaba en sus manos un pequeño árbol de guayacán. Juntos, él, María Victoria, Elena y Sofía, cavaron un hoyo en el mismo lugar donde antes crecían los rosales de Isabel. Plantaron el árbol, no como un reemplazo, sino como un símbolo de un nuevo comienzo. Elena, que meses antes no le dirigía la palabra a María Victoria, ahora trabajaba a su lado, sus manos cubiertas de tierra, una pequeña sonrisa en su rostro. Era un acto simple, pero significaba todo. Estaban plantando nuevas raíces, como familia, en la misma tierra que una vez había albergado un veneno mortal. La vida en la hacienda, el suspiro, nunca volvió a ser la misma. El dolor por la pérdida de Isabel no desapareció por completo, pero se transformó. Ya no era una herida abierta y purulenta, sino una cicatriz, un recordatorio de un amor perdido y de la fragilidad de la vida. José Tomás aprendió que el verdadero honor no residía en las apariencias ni en la tradición, sino en la valentía de enfrentar la verdad, por más monstruosa que fuera. Y María Victoria, la mujer que había llegado buscando seguridad, encontró mucho más. Encontró un propósito, una familia y un amor que no esperaba. Descubrió que a veces, los lugares más rotos son los que ofrecen la oportunidad de construir algo verdaderamente fuerte.
Aquella tarde, bajo el sol del cafetal, mientras veían el pequeño árbol mecerse con la brisa, comprendieron que la verdad, por más dolorosa que sea, es la única semilla que permite a un corazón volver a florecer, y que el amor verdadero no es el que empieza perfecto, sino el que se atreve a sanar las ruinas del pasado. La hacienda El Suspiro ya no era la jaula de un luto interminable, sino el testimonio de que incluso después de la noche más oscura, la vida, tenaz y hermosa, siempre encuentra la manera de abrirse paso hacia la luz. Si crees que ninguna verdad debe permanecer enterrada y que la justicia para las víctimas es un deber que nunca prescribe, por favor comparte esta historia. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre secretos familiares que cambiaron el curso de la historia. Gracias por escuchar. El legado que aquella familia forjó sobre las cenizas de la tragedia no fue uno de opulencia ni de poder, sino de una silenciosa y tenaz resiliencia. La plantación de aquel Guayacán no fue un punto final, sino el inicio de un camino arduo y lento hacia la reconstrucción. Comprendieron que la sanación no significaba borrar el pasado, sino aprender a vivir con sus cicatrices, permitiendo que se convirtieran en un mapa de su supervivencia en lugar de una herida abierta. El nombre de Isabel de la Vega dejó de ser un susurro prohibido, un fantasma que habitaba en los rincones oscuros de la casona. Se convirtió en una presencia recordada con una mezcla de amor y una tristeza serena, la de una vida arrebatada por la locura disfrazada de piedad, pero cuyo espíritu, finalmente, había encontrado la paz a través de la verdad. Para José Tomás, la revelación fue una dolorosa liberación. La verdad, aunque le desgarró el alma con la culpa de su propia ceguera, también lo liberó de la prisión de la duda. Dejó de ser el hacendado imponente que gobernaba con la fuerza de la tradición, y se convirtió en un hombre, simplemente un hombre, que había aprendido de la forma más brutal que la verdadera fortaleza no reside en ocultar el dolor, sino en tener el coraje de enfrentarlo. Su luto se transformó. Ya no era una carga que lo hundía en el silencio, sino un recuerdo que lo impulsaba a ser un mejor padre, un mejor esposo, un hombre más consciente de las corrientes subterráneas que se mueven bajo la superficie de las apariencias. Aprendió que el honor no estaba en el apellido, sino en la decencia del corazón. El vínculo que se consolidó entre él y María Victoria trascendió cualquier definición de un matrimonio convencional. No fue el arrebato de una pasión juvenil, sino la construcción deliberada de un refugio mutuo. Eran dos arquitectos reparando una estructura dañada, colocando cada ladrillo de confianza y cada viga de respeto con un cuidado infinito. Su amor no nació de un ideal romántico, sino de la cruda realidad de haberse necesitado en el momento más oscuro de sus vidas. Era un pacto de reconstrucción, una promesa silenciosa de que, sin importar las tormentas que vinieran de fuera, dentro de los muros de su hogar encontrarían siempre un puerto seguro, una alianza forjada en la búsqueda de justicia y cimentada en la compasión. María Victoria, por su parte, encontró en El Suspiro un destino que nunca había imaginado. Llegó buscando un techo y terminó construyendo un hogar. No lo hizo reemplazando a Isabel, sino honrándola de la única manera que importaba, devolviéndole su voz y protegiendo a sus hijas. Descubrió en sí misma una fortaleza que no sabía que poseía, la de una mujer que podía navegar las aguas más turbulentas con gracia e inteligencia. Dejó de ser la institutriz advenediza, para convertirse en el corazón de la hacienda, la fuerza tranquila que unió los pedazos rotos de una familia devastada. Su lugar no se lo dio un contrato matrimonial, se lo ganó con su valentía, su empatía y su inquebrantable sentido de lo que era correcto. Con el tiempo, la memoria de Isabel fue resignificada. El herbario, aquel mudo testigo del crimen, dejó de ser una pieza de evidencia para convertirse en un tesoro familiar. María Victoria, junto a Elena y Sofía, lo utilizaba para enseñarle sobre la belleza y el peligro de la naturaleza, transformando el legado de su madre en una lección de sabiduría y prudencia. Las niñas aprendieron a recordar a su madre, no por el horror de su final, sino por la brillantez de su mente y su amor por el mundo que la rodeaba. Hablaban de ella abiertamente, con una nostalgia que ya no dolía, sino que reconfortaba, tejiendo su recuerdo en el tapiz de su nueva vida familiar. La sanación de Elena y Sofía fue un proceso delicado, lleno de avances y retrocesos. Pero la hostilidad dio paso a una confianza profunda en María Victoria. Una tarde, años después, fue Elena quien, al encontrar uno de los viejos libros de cuentos de su madre,
Se lo llevó a María Victoria, y le pidió que se lo leyera. Pero no lo leas como lo hacía ella, dijo la joven con una madurez sorprendente. Léelo como lo harías tú, quiero escuchar la historia con tu voz. En esa simple petición residía la aceptación final. No buscaban un reemplazo de su madre, sino la integración de dos amores, dos presencias, en una sola y única familia. El Valle de las Sombras nunca olvidó del todo el escándalo. La familia de Isabel mantuvo su distancia, y los cuchicheos nunca cesaron por completo. Pero a José Tomás y María Victoria ya no les importaba. El juicio de la sociedad se había vuelto un ruido lejano e irrelevante. Habían construido su propia fortaleza, un mundo dentro de la hacienda donde lo único que importaba era la lealtad y el amor que se profesaban. Este aislamiento forzado, en lugar de debilitarlos, los unió aún más, enseñándoles que la verdadera pertenencia no viene de la aceptación de los demás, sino de la certeza de tener un lugar al que llamar hogar, sin importar lo que el mundo exterior piense. Pasaron los años, el guayacán que plantaron en el jardín creció, sus ramas extendiéndose hacia el cielo, ofreciendo sombra y flores cada primavera. Elena y Sofía se convirtieron en mujeres jóvenes inteligentes y compasivas, llevando en ellas lo mejor de las dos madres que habían marcado sus vidas. La hacienda El Suspiro volvió a ser próspera, pero su riqueza ya no se medía solo en sacos de café, sino en la calidez de las cenas familiares, en el sonido de la risa que ahora resonaba en los pasillos que una vez estuvieron sumidos en el silencio del luto. El nombre de la hacienda permaneció, pero su significado cambió para siempre. Cuentan que el suspiro que ahora se escuchaba en la hacienda no era de pena, sino de una paz profunda y merecida. Era el suspiro de José Tomás al final del día, sentado en el porche junto a María Victoria, sus manos entrelazadas, observando cómo el sol se ponía sobre los cafetales. Su amor nunca fue de grandes declaraciones ni de gestos apasionados. Era un amor sereno, una complicidad tejida en el día a día, en las miradas que lo decían todo, en el consuelo de saber que sin importar lo que pasara, no estaban solos. Era un amor que no había borrado el pasado, sino que lo había abrazado para construir un futuro más fuerte. De tía Carmela, se supo poco. Murió años después en el austero convento de las montañas, sola, y según se dice, sin haber mostrado jamás una pizca de arrepentimiento. Su recuerdo se convirtió en una leyenda sombría en el valle, una advertencia de cómo la devoción, cuando se corrompe por el orgullo y el odio, puede convertirse en la máscara más perfecta para la crueldad. Su destino fue un final silencioso y justo para una vida construida sobre una mentira piadosa que ocultaba un corazón lleno de veneno. Su legado fue el del olvido, el castigo final para alguien que anhelaba tanto el control sobre el linaje y la memoria. La historia de la familia de la Vega enseñó una lección fundamental a quienes la conocieron, que un corazón es lo suficientemente grande como para albergar más de un gran amor. El amor de José Tomás por Isabel permaneció intacto, honrado en la memoria de sus hijas y en la justicia que finalmente le fue concedida. Pero ese amor no impidió que su corazón se abriera de nuevo, que encontrara en María Victoria una compañera, una aliada, una mujer a la que amar, con una profundidad diferente, una que no reemplazaba lo que se había perdido, sino que complementaba y sanaba lo que quedaba. El verdadero veneno que casi destruye a la familia no fue la adelfa escondida en una taza de té. Fue el veneno de los secretos, de las tradiciones usadas como arma, del silencio impuesto por el miedo al que dirán. La cura, el único antídoto posible, fue la verdad, por más brutal y devastadora que fuera. Fue la valentía de una mujer que se atrevió a mirar en los rincones oscuros, y la de un hombre que finalmente encontró la fuerza para enfrentar a sus propios fantasmas y luchar por la luz. Al final, la historia de la hacienda El Suspiro no es una historia de muerte y traición, sino una de vida y renacimiento. Es un testimonio de que incluso la tierra más envenenada puede volver a ser fértil si se la cuida con la verdad, la paciencia y el coraje. Demuestra que el amor no siempre nos salva de la tragedia, pero sí nos da la fuerza para reconstruirnos después de ella, para encontrar la belleza en las cicatrices, y para entender que la verdadera felicidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar la paz a pesar de él. Y así,
el legado de José Tomás y María Victoria se convirtió en una simple pero poderosa verdad, susurrada de generación en generación junto al aroma del café. Que el amor más valiente no es el que nace en un jardín perfecto, sino el que se atreve a arrancar las malas hierbas de raíz, para poder, finalmente y contra todo pronóstico, volver a florecer.